podríamos tener el tercer y cuarto trimestre, como mencioné, una caída de PIB, y que se viene un proceso electoral. Porque el tema electoral lo que hace en la práctica es postergar decisiones de inversión. Podríamos tener una recesión económica finalmente en el año 24. ¿Qué incidencia tiene en la parte económica los cortes de energía eléctrica, tomando en cuenta algunos pronunciamientos que han hecho sectores productivos en los que dan cuenta que hay pérdidas por los cortes de cada hora, más o menos de unos 12 millones de dólares, de que lo que se va a cuantificar en el año podría superar los 2.000 millones de dólares? ¿De qué manera va a afectar a la economía del país? ¿Y en qué condiciones también el gobierno va a quedar hasta finales de este año 2024? Es el tema que vamos a abordarlo con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, que se encuentra ya con nosotros en esta entrevista. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios igualmente son realmente importantes para contextualizar este tipo de programas. Además, en nuestras redes sociales, síganos en las redes, que también tenemos importante información, resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. Y si quiere estar con la coyuntura informativa permanente, síganos en las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Modernízate, evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Quito Turismo, Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Muy bien, economista, gracias por estar aquí en la programación. ¿Cómo avisoramos este panorama económico que tenemos en este momento? Se hablan de despidos, se habla de una situación económica bastante complicada, difícil, pérdidas económicas en el sector productivo y por ende, lo que le estoy señalando, pérdidas de trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en el análisis de este tema? Bueno, si uno hace la revisión de lo que está pasando y por un minuto le quitemos el problema energético, el país ya viene con un problema, y ya viene con un problema porque a pesar de avances, yo diría favorables en algunos indicadores, hay recuperación de las reservas, el déficit fiscal está menor, hablemos del último año, hay menores atrasos fiscales, ese tipo de indicadores muestran un proceso de convalecencia. Obviamente no hemos llegado, a pesar de las opiniones oficiales de que se han ordenado las finanzas públicas, eso todavía no llega. Pero más allá de eso... Pero eso dice el presidente, ¿no? Así el propio presidente dijo que estamos estabilizados, se ordenaron las... Es que no es así, porque mientras usted mantenga un déficit como el que tiene, mientras tenga un riesgo país sobre 1.000 puntos, 1.200 puntos, mientras usted tenga inversión extranjera que no crece, es imposible hablar de ordenamiento fiscal completo. Lo que se ha habido es un avance de más problemas a menos problemas, pero de ahí a colegir que estamos en una situación ya de total estabilidad, eso no es correcto. Pero más allá de esta explicación, lo que le quería decir es que ese avance, que le podemos poner en comillas por las razones que menciono, tiene acompañamiento de una economía que no solamente está estancada, sino que ahora las tendencias de lo que se está viendo es que podríamos tener una recesión económica finalmente en el año 24. No es que estábamos ya en recesión económica por Tuvimos los las índices. cifras del primer trimestre que fueron positivas, de 1.2 que creció el PIB, el segundo trimestre caímos 2.2, pero esos dos no tenían todavía el impacto de la crisis energética. Eso se va a presentar en el tercero y en el cuarto, con lo cual puede ser que repitamos con un porcentaje también similar caídas de producción, con lo que para el año completo, no hay que hacer muchos números para poder avisorar, tendríamos una caída del producto y eso significa recesión económica. Y claro, ¿eso qué conlleva? Un país que no ofrece empleo,
mejoras de empleo, el empleo puede deteriorarse. Bueno, pero ¿se está perdiendo empleo o no, economista? Si usted ve las cifras, a consecuencia de esto si usted de ve los las cifras cortes. y el indicador, a mi criterio más relevante es lo que se llama el empleo adecuado, ocupación adecuada o plena. Respecto a la pandemia del año 20 estamos mejor, pero es obviamente que estamos mejor respecto a la caída que tuvimos ese año por las razones que todos sabemos. Pero si usted va un poquito más atrás y ve el periodo prepandemia, no hemos mejorado. El país está parqueado en empleo y ahora puede deteriorarse por las razones que estamos conversando. 3 de cada 10 tienen un empleo... 33%, 34% con todos. es la ocupación plena. Háganos los números. 3.3 de cada 10. 3.4 de cada 10. El resto está bajo subempleo. esquemas de informalidad, muchos, subempleados, desempleados, trabajo por cuenta propia, pero no es un trabajo de ocupación plena que se llama, que es personas que ganan más del mínimo, que tienen afiliación a la seguridad social, que tienen cobertura en ciertos servicios. Los otros están fuera de ese ámbito de beneficio y ese es, creo yo, el mayor problema económico. ¿Este tema se puede agravar por esto de los cortes de energía eléctrica que se anuncian? De hecho, se está agravando, se está complicando. Por esa razón es que podríamos tener el tercer y cuarto trimestre, como mencioné, una caída de PIB, porque usted tiene un impacto en términos anuales, para que se entienda mejor, el valor del PIB, que es de 118.000 millones de dólares en el año. Usted le divide para 365 días, tiene el valor diario. Y de ahí puede calcular, aunque sea al ojo, cuánto va a estar paralizado el país durante las horas que no hay energía. Y de ahí sacar un resultado. Asumiendo 3 meses... De ahí salen los 12 millones de dólares de ahí sale, cada hora que se pierden. Claro, pero de ahí sale el global, que podría ser de hasta 2.800 millones de dólares en términos del PIB anuales, que son más o menos 2 puntos del PIB, un poco más. Claro, pero en este año se prevé esto. Para un año completo, sí. Ya. Para un año completo. No necesariamente para este año, porque no es que ha estado todo el año el problema energético, pero en años calendarios, digamos así. De aquí pero ya venía arrastrando una crisis, ya venía con un problema, así las es. Cifras ya, y a eso súmele usted el problema de la inseguridad, que no hay inversión, el gasto de capital del presupuesto del Estado es marginal. Fíjese que al mes de septiembre, el gasto que se tenía previsto para el año en el programa anual de inversiones, que se llama, que realmente el gasto de inversión del Estado, estaba en 5.500 millones de dólares aproximadamente. Eso al mes de septiembre, el real es de aproximadamente 650 millones. Que esto asumiría... De los 5.500 así es, que estaban presupuestados. Así es. ¿Pero por qué razones? Por problemas de financiamiento, por falta de gestión, problemas de subejecución, por algunas razones. ¿Y eso qué significa? Que el sector público no es un actor dinámico para la actividad económica, es un actor, yo le diría, casi marginal. Si esto no es movido por el sector privado, el país no va a crecer, porque esto también es el resultado de un presupuesto rígido, que no tienen el espacio para gastar en temas de inversión, que les falta también financiamiento, entre otras razones. Bueno, pero se podría decir en el tiempo de Correa, por ejemplo, en donde el Estado sí fue un actor fundamental en la inversión pública. Pues, lo que pasa es que cuando usted tiene un precio del petróleo de $140 del barril, y cuando cuadruplica la deuda, ¿eso qué significa? Más plata. Y encima 20 reformas tributarias, más plata. Y claro, ahí tiene más espacio para meterle en temas de activación económica. Pero ya sabemos los proyectos de capital del presupuesto, hacia dónde fueron y en qué terminaron. Ahí está la refinería de Esmeraldas, ahí está el famoso aeropuerto que no se hizo nunca, hay todos los proyectos fallidos que existen, las propias hidroeléctricas, con todos los problemas de corrupción adicionales. Entonces también hay que moderar un poco el tema de que ese gasto de inversión fue realmente
óptimamente utilizado por esto que estamos conversando. Bueno, pero se evidenciaba quizás en este caso, pero lo que usted señala de 5.000 millones y pico, 5.600 millones, que se hayan apenas invertido 600 millones realmente es un problema. Es una inoperancia absoluta. Pues, ¿no? Inoperancia, pero también falta de financiamiento, Osvaldo. Es decir, si porque están, una cosa que pero si están presupuestados, economista. No, cuando usted tiene el presupuesto no significa que tenga la plata. Es lo que tiene programado gastar. Pero para gastar necesita la liquidez. Entonces, cuando se demora esto otro, no llegó el desembolso, el acuerdo internacional le da una parte y no todo, etcétera, el rato de gastar, a pesar de que esté puesto en el presupuesto, no tienen los recursos. Y eso pasa mucho. Por eso, a veces también puede pasar que les entrega la plata para el proyecto y no se pueden gastar, no se gastan, porque no ejecutan al ritmo adecuado, porque hay un problema de gestión, de administración, etcétera. Claro. Es decir, es un mix de problemas. Ahora entendiendo, entonces, por eso es que disculpan a los ministros de finanzas en su tiempo de que se aguantaban ahí para las transferencias, para las cosas. Usted no puede entregar plata que no tiene. Usted entrega la plata que recibe del financiamiento por 3 fuentes. El Ministerio de Finanzas tiene 3 fuentes de ingresos. El petróleo, los impuestos y la deuda. Claro, ya. No hay otra. No hay otra. Estos son los 3. Y esa plata, lo que hace el Ministerio de Finanzas es administrar esa plata. Le llega la plata y de acuerdo al presupuesto le asigna para agricultura esto, para construcción esto, para salud esto, para educación esto otro. Es lo que hace el ministerio. No puede quedarse con la plata porque no es plata del ministerio. El ministerio lo que hace es un administrador de los recursos. Pero la administración va en función a los recursos que recibe. Pues, si yo no tengo la plata, ¿cómo les transfiero? Ahora, dado estos hechos, el futuro de cómo va a quedar o cómo vamos a cerrar este año, el 2025, ¿se le ve bastante tenebroso, economista? Con un déficit de cuánto podría... Depende cómo termine el último trimestre, pero lo más probable es que tengamos un déficit de unos 2.600 millones de dólares. Otros hablan de más. Que es menos de lo que tuvimos el año pasado. Ajá, pero muchos hablan de que serían 4.000, 4.500 Pero si tiene la plata, ¿sabe cuál es el problema? Eso a veces la gente no entiende bien. Y no tiene por qué entender porque no son técnicos de la materia. Usted tiene un déficit cuando gasta más de lo que tiene en ingresos. Pero si por alguna razón no le llega la plata y no gasta, el déficit se baja, pues. Se reduce porque no puede gastar. No sé si me explico. Sí. Entonces, eso puede también pasar mucho, que usted baje el déficit fiscal porque le faltó financiamiento para ello. Pero ¿cuánto suma, por ejemplo, en este déficit? Usted dice 2.500 millones. Hay otros colegas suyos que dicen que nos iríamos por los 4.000 millones. Yo no creo que ya sea tanto. Por el tema de transferencias, por el tema de deuda de gobiernos seccionales, deuda con proveedores. Es que eso es automático. Lo de la deuda con gobiernos seccionales es automático. Usted lo que hace es transferirles el 10% del ingreso petrolero y el 20% del ingreso tributario. Es de la plata que recibe el presupuesto el que les transfiere a ellos. O sea, eso es automático, ¿no? Lo que sí puede pasar es que usted tenga menos ingresos tributarios. Y eso sí puede pasar porque es un año... está pasando en este momento. Está pasando se está evidenciando que los ingresos tributarios... Y el petróleo está cayendo también. Está cayendo el petróleo también. Entonces ahí tiene... Y si no hay los desembolsos externos como se espera, o el seguro no compra muchos papeles del Estado, que es una forma de endeudamiento interno. Exigirle que compre más papeles, economista. No, solo le estoy explicando cuáles pueden ser las razones sobre las cuales hay menos financiamiento y el Estado puede gastar menos o no puede gastar. Ya, pero en este caso, lo que va a pasar en este año se va a reflejar el próximo año. Complicaciones. Yo no veo un año 25, lamentablemente, muy diferente al actual. Y esto, ni siquiera hemos hablado de que se viene un proceso electoral. Porque el tema electoral lo que hace en la práctica es postergar decisiones de inversión. La gente, como no sabe quién va a ganar las elecciones, y aunque sepa quién va a ganar, ¿qué va a hacer? Esto recién sabremos cuando se posesione el nuevo gobierno, cualquiera que este sea. Ahí sabremos qué van a hacer y más o menos uno podrá colegir, se va por acá, se va por allá,
cómo se va a mover en la parte económica, y ahí decidir un privado en qué va a invertir o qué no va a invertir. Entonces eso lo que hace en la práctica es, de alguna manera, apaciguar también el crecimiento económico. Por eso digo que el año que viene no le veo tan distinto al año 24. Pero no ha de ser tan difícil, porque ojalá que no. Cuando asumió el actual presidente la tuvo bien complicada, de lo que se muy conoce. Difícil, ¿no? si no, la situación económica creo que era 70 muy millones complicada. en la caja fiscal. Sí, además al principio el gobierno no tenía claro cuál era el problema económico, a pesar de que muchos tratamos de, por los medios de comunicación, explicar cuál era la situación. No tenía claro y tampoco sabía qué es lo que debía hacer. Tanto así que la primera visita que hicieron al mercado internacional con multilaterales, con bancos de inversión, no fue bien vista. Claro, porque decían, estos señores no saben. Íbamos a quedar en default, decían. O sea, ¿no? mil riesgos se pedían. Pero entonces ha ido mejorando, es lo que le dije al principio. Esto sí ha ido mejorando, ese conocimiento, entendimiento, y los resultados en algunos indicadores son mejores. Pero en cambio tenemos los otros problemas que estamos conversando. Si es que esta situación va a cerrar de esta forma, bueno, usted es bastante optimista con 2.500 millones de déficit, que tampoco es muy poco, que digamos, no, sí, pero se puede superar, solventar esta brecha fiscal con, no sé, créditos internacionales. O sea, hay que entender algo. Como usted está dolarizado, la única forma de poder cubrir un déficit es con deuda. O sea, o tiene la plata o no tiene la plata. ¿Por qué? Porque el ingreso, si no entra al final del año, ya no entró nomás. Si ya el gasto se produjo o no se produjo, ya pasó el periodo. Claro. Entonces, no es como en moneda nacional que usted podía depreciar la moneda y entregarle más sucres por dólar al presupuesto y con eso cubrir el déficit. O imprimir billetes. Pues. Claro. Eso no, esa la maquinita de los billetes. Entonces, eso es lo bueno, pongámoslo así, de la dolarización, que no existe esa forma de cobertura, porque eso, por cierto, generaba otros problemas, como la inflación y otras situaciones, pero por eso le digo que probablemente no cerremos, probablemente no podamos cerrar con un déficit tan grande, porque no vamos a tener la plata para gastar, porque para que haya el déficit se necesita gastar, y si no hay la plata, no puedo gastarlo. La confianza que se tiene en este caso, por el tema de plata me refiero, de los organismos multilaterales, ¿cómo está con el país? Bueno, el acuerdo que se firmó, tenemos plata para pagar deuda, pero y el sí, resto no es una plata excedentaria mayoritaria, o sea, no es que está sobrando la plata por el acuerdo para 1000 cosas. Parte de eso también se va para deuda. Para deuda, lo que pasó el último desembolso. Y la estructura, ¿no?, del presupuesto, lamentablemente, sume usted subsidios, deuda, todo lo que tiene que ver con nómina, transferencia a gobiernos seccionales, suma todo eso que ya viene dado, pongámoslo así, lo que le queda es casi nada, casi nada. Claro, poquito. Y para gasto de inversión, le estoy dando una cifra de lo que es al mes de septiembre. Entonces eso sí es un problema. Para cubrir la nómina de pronto, va a tener dificultades. Siempre hay problema, y en diciembre hay que pagar el doble de la nómina, o sea, es un problema. Con una recaudación que está a la baja en este momento. Al mes de septiembre hay una caída, según el SRI, esa es la fuente, del 5% en la recaudación, a pesar del aumento del impuesto del valor agregado que se hizo en el mes. Hay una caída, sí, en el global, ¿no? No se está comprando mucho. Cuando usted tiene un nivel de actividad bajo, compra menos y por lo tanto paga menos impuestos, paga menos IVA, paga menos impuestos. Pero se refleja también en el tema de importaciones, lo que se dice. También, ha caído un porcentaje de las importaciones. Sí, ahí hay algún problema de registro, porque cae el IVA de lo que se llaman operaciones internas, pero el IVA de importación crece a pesar de que caen las importaciones, lo cual a mí no me hace mucho sentido. No, pues no tiene... Pero eso está en la información, entonces ahí yo estoy tratando de descubrir, explíquenos ¿qué pasa? cuál es el problema, porque no hace mucho sentido la una cosa con la otra. Lo que sí es clarísimo es que las importaciones han caído en materias primas, en bienes de capital, y eso es reflejo y espejo del estancamiento y recesión económica que se está viviendo. Entonces, ¿usted prevé recesión económica? Yo creo que hasta finales de año. No le puedo este rato firmar en blanco un papel, pero sí le digo que las posibilidades
de que hay una recesión ahora son mayores de las que yo veía yo mismo hace unos 2 o 3 meses atrás, por todas las razones que estamos comprendiendo. A pesar de que se han hecho algunos ajustes, digamos, en este caso, ¿no? Pero eso es así. Fíjese, energía. en el segundo trimestre del año, que es la última cifra disponible, cae la inversión por 4 trimestres consecutivos, cuarto. Sí. Cae el consumo de lo privado, que se llama, consumo de los hogares, cae. El gasto público cae menos, pero también cae. Es decir, caen todos los indicadores fundamentales. Con un comportamiento de eso que se va a empeorar en los siguientes 2 trimestres, ¿con qué espacio podemos hablar de que va a haber crecimiento económico este año? Y eso que no hablamos de potenciales riesgos que tenemos sobre la mesa. ¿Cómo cuáles? Hay problemas en algunas actividades financieras. La morosidad en el sistema financiero ha subido de manera importante, sobre todo en las ¿En el sistema privado o público? No, el sistema financiero? No, el sector público tiene una morosidad que duplica el del privado, pero en el privado propiamente problemas, ¿no? Hay algunos problemas en algunas instituciones cooperativas claro, que no se han corregido, y yo esperaría que eso se vaya resolviendo. Pero de todas maneras... Pero esto no le pone en riesgo al sistema financiero, un economista. Por el momento yo diría que está líquido y está solvente, pero puede haber unos puntos negros en el panorama. O sea, hay un crecimiento de la morosidad, dice usted en este caso. Hay un crecimiento de la morosidad. Le doy un dato. La morosidad del crédito, del microcrédito en la banca al mes de septiembre es del 8.3%. que es una tasa alta. Y un poco menos, en el caso de consumo está en el 6%. Ya. Pero también hay un problema adicional, que es que los bancos sí tienen liquidez, porque se han aumentado los depósitos. Pero ese aumento de los depósitos puede ser porque la gente, como no sabe qué va a pasar, deposita en los bancos y no hace ningún tipo de inversión. Y además de eso, el crédito no se entrega al ritmo que se espera porque no hay demanda de crédito. No hay demanda, pero también los clientes no van a los bancos a pedir plata que le presten. ¿Por qué? Porque no venden, porque se quedaron sin trabajo, porque es dueño de una panadería y no tengo luz y vendo menos pan, por N razones atados al problema de tenemos liquidez, pero no hay quien pida. Claro, está la plata ahí guardada en el... Pero también el sistema financiero toma sus recaudos, ¿no? En este caso. Y además para el sistema financiero también es un riesgo y un problema, porque en este ambiente de riesgo que estamos todos viviendo por las razones que estamos conversando, ¿cómo le presto? O sea, tengo que asegurarme bien, porque dólar mal prestado es un riesgo para el depositante que confía en mí y me puso la plata. Claro. Entonces, ese es un tema que en esta situación reviste su propia importancia. Pero en ningún momento puede estar en riesgo el sistema de la dolarización. Yo creo que en este momento no hay ese riesgo. Por la liquidez hay recursos. Lo que pasa es que esa liquidez no se está moviendo al ritmo que tiene que hacerlo para que la economía pueda activarse. ¿Qué hacen los bancos con esa plata que no se mueve? Bueno, lo que han hecho es cambiar un poco la estructura de colocación algunos, es decir, se van más hacia sectores donde tienen más margen y menos en sectores que tienen menos margen. Inversiones financieras también, que afuera, de alguna manera, afuera poco, otras acá, y de esta manera buscar mantener el principio de seguridad, que en épocas de incertidumbre es probablemente más importante que la propia rentabilidad. Desde luego. Estar seguro antes que aventurar a tener más rentabilidad, pero sin ningún tipo de certidumbre. Ahora, lo que en este momento usted decía, hay estos síntomas de la morosidad que ha crecido, ¿no? En este caso, el consumo. La cartera vencida sobre la cartera colocada. ¿No? Y esta decisión de la banca de dar facilidades a 90 días, a ver, ¿cuánto va a impactar o cómo va a beneficiar? Recuerde algo, en la época de la pandemia, yo estuve en funciones públicas en esa época, tomamos algunas decisiones como fue, por ejemplo, registrar la cartera vencida no a los 30, sino a los 60 días. ¿Y eso para qué? Para mejorar un poco la estructura de morosidad y darle un respiro a las personas por la situación que estábamos viviendo.
Entonces sí es una obligación, yo diría una necesidad de que se le dé algo de oxígeno a la actividad económica en momentos difíciles como los que estamos viendo. Así que, por ejemplo, esto de lo que acaba de anunciar la Asociación de Bancos de entrar en un plazo mayor para poder no cobrar operaciones de tarjetas de crédito y algunas otras, esto yo creo que es bueno y va en la línea correcta. Lo que sí creo es que esto al mismo tiempo y de manera paralela tiene que acompañarse de otras acciones. De otras medidas. El tema de tasas de interés del sistema no funciona, eso ya es un compromiso inclusive con los multilaterales. Yo creo que hay que mejorar la supervisión ¿Bajar la de tasa sectores. o...? No, que la tasa de interés refleje el riesgo. Usted si ve la gráfica de tasa de interés en el Ecuador en los últimos 4 años, es una línea horizontal que no puede ser. Pero en estas condiciones sí, la tasa se va a subir. En los últimos 4 años ha pasado muchas cosas en el vea país. que para el microcrédito, por ejemplo, una tasa bien altísima. Pero es que esa es una operación casi insostenible. No es así, Osvaldo. Si usted ve las tasas en otros mercados, Bolivia, por ejemplo, que ha sido muy intenso en el uso del crédito al microsector o a los segmentos de ese tamaño, la tasa es del 40%, en otros mercados es más inclusive. ¿Por qué razón? Porque es una operación carísima. ¿Qué es un microcrédito? Es el señor que se sube en una moto 200 metros en una montaña para venderle $1,000 de préstamo a una tienda que vende papas fritas y Coca-Cola. Ese es entonces el costo de colocar es altísimo, altísimo. ¿Cuál es y el riesgo es mayor? Mucho mayor, pues. Claro. Por eso la morosidad también es más alta. ¿Y cuál es el problema, el competidor o la competencia del microcrédito? El churquero. El churquero. Esa es la Entonces, ¿ahí cuánto cree que le cobran un churquero por prestarle $100 a las 6 de la mañana en el mercado de San Roque o en Santa Clara? Le presta $100 y a las 5 de la tarde le cobra $5. $5 diarios. 5% diario. Sí, eso es impresionante, ¿no? Por eso le digo, hablar de que es mucho el 28, que es el microcrédito, es una fábula. Es mucho más barato que lo que es el mercado. Y estar bancarizado es tener más seguridad. Pero por supuesto, están controlados, están regulados. Ahora, en el ámbito político se habla de que en estas circunstancias, por todo lo que ha pasado en el país, pero fundamentalmente en estas, debería haber una ley que le vaya a beneficiar en algo a los ecuatorianos, en este caso en la parte financiera, economista. Yo creo que alivio financiero. Yo creo que esos temas sí se pueden hacer, es más, yo digo que sí se deben hacer. Lo que yo no estoy de acuerdo es, por ejemplo, en las condonaciones. Porque pero si están perdonando las deudas. Bueno, yo no estoy de acuerdo. En el Banco de Fomento, yo no estoy de acuerdo. Y le voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. El Banco de Fomento, para empezar, ahora Banecuador tiene, desde que yo recuerdo hasta la fecha, unas 18 condonaciones. El propietario del banco es del Estado. Si el banco se descapitaliza porque regala plata, el que tiene que ponerle plata es el propio Estado. ¿Y eso de dónde saca? Pero esas que son, le pasa la factura a la población. ¿Qué son decisiones? Muchas son políticas. Muchas son políticas, pero a lo que quiero llegar es, usted es muy diferente que usted le ayude a la gente, a los deudores, dándoles más plazo, bajándoles la cuota, ajustando la tasa de interés, por último, exonerándoles unos meses, alguna situación de esa naturaleza. Eso es muy distinto que condonarle la deuda, porque cuando usted condona, crea lo que se llama un incentivo perverso. Claro. ¿Qué pasa yo como deudor del Banco de Fomento y veo que hay una condonación? Yo ya no pago. Me siento a esperar a que venga la próxima condonación, pues, ¿para qué voy a pagar? Más o menos como el tema de la remisión. Y yo creo que eso ir en contra del principio de cumplimiento de las obligaciones. Las personas, las empresas tienen que tener la suficiente responsabilidad de saber que si se endeudaron tienen que pagar. Ahora, si tiene problemas por la situación, que me ayuden, está bien, pero no que me perdonen.
Igual en el tema impositivo, yo sé que es otra cosa, pero en el tema impositivo yo creo que todos deben pagar impuestos, así sea un centavo, Pero centavo. han habido estas condonaciones, pues esta remisión de multas, de intereses y todo eso, ¿no? No, claro, en ese caso sí, yo no soy amigo tampoco de los procesos y han habido estos varias, de revisión muy seguidos, en todos los gobiernos. Yo no estoy de acuerdo, porque no es muy sano, pongámoslo en estos términos, pero tampoco es verdad decir que porque está en un proceso de disputa un contribuyente con el SRI, por ejemplo, ya toda esa plata es del SRI, no, porque también hay excesos del SRI. No es que el SRI es químicamente puro, también tiene errores y se equivocan. Entonces, y usted ve la historia, los procesos de disputa entre los privados y el SRI a lo largo de los años, más o menos la mitad terminan los jueces dándole la razón al SRI y la otra mitad terminan dándole la razón a los privados. Ahora, economista, los multilaterales, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional en este caso, de pronto está replanteando la situación del país. Esto denota que va a haber el apoyo, van a haber los créditos. Bueno, ya se firmó el convenio, estamos recibiendo los desembolsos del convenio. Es más, ahora, este momento, hay una misión... Pero hay un equipo, ¿no? Que está acá. Hay una misión que está aquí. Evaluando. Y va a hacer la primera revisión del programa, y si se pasan las metas, que yo creo que sí se van a pasar, va a entrar el desembolso de $500 millones antes de que acabe el año. Y eso obviamente es plata y ayuda. Y eso servirá lógicamente para nómina. Para lo que sea. Eso ya será decisión de... Hay que financiar de alguna forma. Pues. Sí, sí, es que, 10 mil millones es la nómina, economista. Para el sector público. En términos anuales, sí, pero recuerde que no es lineal y no es uniforme, porque hay fechas donde usted tiene que pagar más. El mes más caro, pongámoslo así, es diciembre. Ahí necesita el doble del valor de la nómina. Bueno, hay tantas cosas, y yo le decía también, se complica porque se viene el tema de la seguridad social también, hay una deuda. Claro, ahí está, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, que es una reforma económica importante, no se ha topado. Ahí se hizo un trabajo. ¿Por qué cree usted que no se topa esto? Por razones políticas. Que es muy... Es un tema espinoso, es un tema sensible. Hablar de edad de jubilación, de cuántos años de aporte para el retiro, todos esos temas son políticamente sensibles, complicados, y por eso no quieren abordarlo. Peor ahora que estamos acercándonos a una etapa electoral. Entonces eso no lo van a topar. Para el nuevo gobierno, el panorama con lo que hemos dicho en este caso. Tiene el reto que hablamos, el reto de ponerle un poco de batería para que la economía se recupere, mantener los equilibrios, eso es fundamental, e irlos mejorando. Ya estamos ahí, ya sin subsidios. Sí, pero hay que seguir, esto no es un... Habría que revisar. Usted llegó a la meta y se sienta, no, pues esto es un esfuerzo permanente. Habrá que seguir viendo el tema de subsidios a combustibles. De pronto. Yo creo que eso tiene que continuar. Tenemos todavía el subsidio al diésel, que es un desperdicio. Ese es el más grande, 700 millones, me parece. No, es más de 2.000 millones. 2.000 millones. En términos anuales, sí, es una 700 locura. es la gasolina, me parece. Es menos la gasolina, pero el otro hay que ver compensaciones probablemente porque eso es transporte público, el transporte de carga es pesca artesanal, entonces hay que... Pero cuán difícil es hacer la focalización de tanto se hablaba. Se complica, ¿no? Fíjese, los mecanismos más eficientes en materia de focalización son los directos. Por ejemplo, ¿cuál? El bono de desarrollo humano. Está focalizado, no es que sea perfecto, no hay subsidios perfectos, pero va directo al que recibe la necesidad. Al que necesita. El que necesita. Y en este otro caso, lo mejor es un solo precio del mercado internacional que fluctúe, porque es obvio, en el caso del diésel estoy hablando, y darle de manera directa al que necesite el apoyo, para que no sube el transporte escolar, o el transporte público, o la pesca que utiliza diésel. Dale a ellos directamente el apoyo, el transporte el directo, de pasajeros. Pero no esos inventos que estaban trabajando de que distintos precios, que el carro más grande paga más, que el carro más chiquito paga menos, que el que trabaja, el que no trabaja, el que es un... O sea, eso genera distorsiones y nunca funciona ni funcionará.
hay que tomar decisiones serias, digamos, al respecto. Pero voluntad política, fundamentalmente. Sí. Y el nuevo gobierno, el tema laboral es otra reforma económica súper importante, que es un coste de producción, impide la contratación, empeora el empleo. Pero ya se perdió, pues, las preguntas. Se perdió, contratación por horas y el tema se perdió, pero el que perdimos es una pelea, pero no se peleó de guerra. O sea, hay que seguir en el tema, hay que seguir, porque este es un tema que necesita el país. Esto no es de un beneficio para uno u otro. El Ecuador requiere una reforma laboral profunda que mejore la contratación, la facilite, abarate el costo, y respetar los derechos legítimos de los trabajadores. Independientemente del gobierno que venga, se tendrá cualquiera que este sea, si es medianamente responsable, esa es una de las reformas que tiene que iniciar haciendo. Economista, agradecido con su presencia, muy amable. Muchas gracias. Gracias al economista Mauricio Pozo, el ex ministro de Finanzas y Economía, que a través de la programación de Frente al Personaje, no olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube, nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, los likes y los comentarios también son importantes. Y en nuestras redes sociales síganos, que tenemos importante información para ustedes. El programa llegó gracias al apoyo de... Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Quito Turismo. Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos de lunes a viernes a partir de las 19 horas en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con un nuevo personaje y un nuevo tema. Dele like al programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Quito Turismo. Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.